Ahora vamos a continuar y vamos a aprender lo que es el present simple. Veamos qué es esto. Los verbos, como mencioné anteriormente, son palabras que hablan de acciones, como por ejemplo aprender, comer, correr, escuchar, caminar, enviar. Estas son palabras que hablan de acciones que podría hacer cualquier persona. Estas palabras en específico, ¿cómo se dicen en inglés? Aprender se dice learn, comer se dice eat, correr se dice run, escuchar se dice listen, caminar se dice walk y enviar se dice send. Aquí ya tenemos unas cuantas palabras que son verbos y con su forma en inglés. Pero aquí vamos a aprender más palabras. Aquí tenemos una lista más grande. Lo que quiero que vean, que observen en esta imagen es que todos los verbos comienzan con un to. Por ejemplo, to be, que fue el verbo que estuvimos estudiando. Cuando encontramos esta estructura de los verbos, cuando se tiene un to al principio, lo que nos está señalando ese to simplemente es que corresponde a un verbo. Esto se utiliza cuando utilizamos las palabras de forma aislada, no dentro de una oración, pero el verbo principal es lo que está al lado. ¿Sí? Cuando lo utilizamos dentro de una frase, vamos a utilizar solo esa parte. Cuando lo usamos aislado para poder estudiarlo, le agregamos este to. Entonces, por ejemplo, el verbo to be, que significa ser o estar. To have significa tener. To do significa hacer. To say significa decir. To get significa obtener. To make significa hacer también, al igual que to do. Aquí estos dos son sinónimos, pero se van a utilizar en distintas circunstancias. No tienen una regla específica, pero sí a veces vamos a utilizar uno y otras veces será mejor utilizar otro. Pero son sinónimos. To go significa ir. To know significa saber. To take significa tomar. To see significa ver. To come significa venir. To think significa pensar. To look significa mirar. To want significa querer. To give significa dar. Y por último, to use significa usar. Con esto ya tenemos un amplio vocabulario de verbos para poder trabajar. Ahora sí, vamos a ver qué es el presente simple. Esto es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de hechos que suceden en rutinas y el día a día. También para hablar de hechos en concreto, dar indicaciones o hablar de estados. Entonces, el presente simple es un tiempo verbal, por eso estuvimos viendo los verbos, que es cuando utilizamos esas palabras de forma presente, que están pasando en el presente, no en el pasado ni en el futuro. ¿Cuál es un detalle muy importante que hay que entender del presente simple? Que este no se utiliza para hablar de hechos que están sucediendo en el mismo momento en el que lo estamos diciendo. El presente simple es un presente más general. Por ejemplo, cuando yo digo tomo el bus en las mañanas, eso está hablando de una rutina y de que puede pasar más de una vez porque pasan distintos días, pero dentro de mi presente, no es parte del pasado ni del futuro, sino que es dentro de mis rutinas. No estaría bien decir que es presente simple cuando uno dice, por ejemplo, estoy tomando el bus. Cuando digo eso, lo estoy diciendo que lo estoy haciendo en el mismo momento en el que lo hablo. Eso no sería presente simple. Otro ejemplo sería entiendo la razón. Eso está hablando del presente, lo entiendo,
No es que lo entendí o lo entenderé, lo entiendo, es presente, pero es un presente más general, entiendo la razón. No sería lo mismo decir estoy entendiendo la razón, ya que eso estaría pasando en el mismo momento en el que lo estoy diciendo. El entiendo la razón es más general, más amplio, y eso es presente simple. Ahora veamos cómo poder utilizar este presente simple. Aquí debemos entender que vamos a hacer dos grupos de pronombres. El primer grupo es I, you, we y they. Y el segundo grupo va a ser he, she, it. Aquí lo que tenemos que entender es que los verbos se van a utilizar distinto dependiendo de los grupos. En el primer grupo, el verbo se utiliza sin cambios, como lo aprendimos en las listas. Por ejemplo, have, do, say, get, make y go. Pero en cambio, en el segundo grupo se le va a agregar una S al final del verbo. Hay algunas palabras que van a cambiar un poco más. Por ejemplo, have quedaría como has. Se le quita parte de la palabra y luego se le agrega la S. O do quedaría como does, se le agrega una ES, al igual que go, goes con una ES. Las demás simplemente se le agrega una S al final como says, gets y makes. Pero las palabras que son excepciones son menos. La regla general, que es lo que tenemos que aprender, es que se le agrega una S al final. Entonces, lo importante es entender la diferencia entre estos dos grupos. En el primer grupo, el verbo se va a usar con la estructura básica que aprendimos y en he, she o it va a tener una pequeña modificación agregándole una S al final. Veamos ejemplos. Aquí tengo frases con la diferencia entre los dos grupos. En el primer grupo, con I, you, we and they, tengo la frase en el primer caso, I know the answer, que significa yo sé la respuesta. Aquí el verbo es know, que significa saber. Y se utiliza en la estructura básica en la que aprendimos. I know the answer. El verbo es to know y se utiliza el know. Para you quedaría como you know the answer. Tú sabes la respuesta. También se utiliza igual. We quedaría como we know the answer. Nosotros sabemos la respuesta. They know the answer. Ellos saben la respuesta. Entonces, con este grupo, el know queda con su estructura básica. En cambio, con he, she o it se le tiene que agregar una S. Entonces quedaría como he knows the answer, she knows the answer, it knows the answer. Él sabe la respuesta, ella sabe la respuesta, tal vez un animal, una mascota, por ejemplo. Así quedaría la diferencia entre el primer y el segundo grupo. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tengo otra frase. En el primer grupo dice, I want a new home. Yo quiero un nuevo hogar. Aquí el verbo es to want, que significa querer. I want a new home. You want a new home. We want a new home. Y they want a new home. Esa sería la estructura con I, you, we, and they. En cambio, para he, she o it hay que agregarle una S y quedaría como wants. Aquí lo dejé con nombres. Por ejemplo, Edward wants a new home, que sería lo mismo que decir he wants a new home. Edward quiere un nuevo hogar. En el segundo, Carol wants a new home, que sería lo mismo que decir she wants a new home. Carol quiere un nuevo hogar. Y por último, the cat wants a new home. El gato quiere un nuevo hogar, que también podríamos decir it wants a new home. Entonces, lo que aprendimos dentro de esta clase fue
a identificar y aprender nuevos verbos y también cómo utilizar esos verbos en presente simple, con la diferencia de dos grupos de pronombres. El primer grupo es I, you, we and they y el segundo grupo he, she, it, donde en ese los verbos van a tener una pequeña modificación que es agregarle una S al final.